cuando yo estaba en secundaria, en segundo de secundaria para ser exactos. Acabábamos de pasar al segundo grado de secundaria y tuvimos la clase el primer día, ya saben, la presentación, conocernos a todos los que estábamos ahí pasando segundo, y era casualmente también el segundo día de clases de donde estábamos empezando en segundo de secundaria. Si me ven un poco choco los lentes es que se me rompieron, los pegué, pero parece que quedaron un poco así como chocos. Bueno, el punto es, les comentaba que era el segundo día de secundaria y resulta que el día anterior habíamos visto la unidad 1 de la clase de matemáticas. El maestro se llamaba Germán. La clase estuvo muy bien, se veía que iba a estar difícil para los que no estábamos tan familiarizados con la onda de las matemáticas. Llega el segundo día y cuando terminó el primer día de matemáticas, el maestro nos dejó tarea de lo que habíamos visto en la unidad 1. Entonces, llegamos al segundo día, total, ya toca la clase de matemáticas nuevamente, y el maestro Germán, que así se llamaba, llega y se sienta al escritorio y lanza esta pregunta bien interesante. ¿Cuánto vale el hombre asustado? Y todos nos quedamos así de que, ¿what? Sí, ¿cuánto vale el hombre asustado? Y el maestro dijo, 5 puntos encima de su calificación a la persona que me diga cuánto vale el hombre asustado. A ver, ¿quién va a levantar la mano? Y todos nos volteábamos a ver así de que, a ver, ¿quién va a levantar la mano? Ya en el primer día habíamos perfilado quiénes iban a ser los cerebritos y quiénes iban a ser los burritos y toda esa cuestión. Y pues no veíamos. Yo siempre me sentaba mero adelante porque mi apellido es alemán, entonces generalmente era el primero o segundo de la lista, pues, y también del orden en los bancos donde nos sentábamos. Entonces volteé hacia atrás y una niña que el día anterior había sido muy tímida, una niña gordita, güerita, levantó la mano así tímidamente y todos volteamos a verla con sorpresa. Y le dice el maestro Germán, a ver, tú, no recuerdo el nombre, tú, Mari, a ver, dime la verdad, ¿tú sabes cuánto vale el hombre asustado? Y la niña dice, sí sé. A ver, dime cuánto vale el hombre asustado. Dice, maestro, el hombre asustado vale 1,000,000. Lo dijo así tímidamente y el maestro, correcto. Tienes 5 puntos por encima de tu calificación final. Y nosotros, wow, ¿de dónde sacó esto ella? O sea, ¿a qué se debe? ¿De dónde sacó esa información? Entonces el maestro le aplaudió, bravo, bravo, bravo. A ver, todos denle un aplauso a Mari, que en esta ocasión, en esta historia se va a llamar Mari, porque no recuerdo el nombre de esta compañerita. Denle una aplauso y todos, bravo, bravo, bravo. Y no falta quien dice, a ver, maestro, pero ¿de dónde sacó esa información? Que nos diga cómo ella se dio cuenta de que lo que usted está diciendo, que un hombre asustado vale 1,000,000, o sea, ¿a qué se debe? ¿De dónde están sacando eso? Entonces ya el maestro dice, perfecto, muy buena pregunta. A ver, Mari, dile a tus compañeros de dónde sacaste que el hombre asustado valía 1,000,000. Y dice la niña, muy sencillo, maestro, muy sencillo. Obviamente muy tímida, ¿no? Muy sencillo. Lo que pasa es que yo leí el libro. Y todos, wow. Dice el maestro, dime más. Dime más. La niña, ¿cómo? El maestro, sí, dime más. ¿Cómo es que leíste el libro? Dice, sí.
ayer vimos la unidad 1, usted dijo, mañana vamos a ver la unidad 2, nos dejó tarea de la unidad 1, y yo lo que hice fue, en mi casa, leer la unidad 2 para saber de qué se trataba y ya ir un poco más familiarizada con la clase que usted iba a dar. Entonces venían unos ejercicios donde venían como ilustraciones o iconos donde un personaje que era el hombre asustado valía 1,000,000, la flor de loto valía 1,000, por ejemplo, no sé, un carrito, el dibujo de un carrito valía 100, alguna flor valía 50 y así diferentes dibujitos o iconos tenían un valor. En este caso el más caro, el hombre asustado, valía 1,000,000. Entonces por eso yo me di cuenta que de lo que por eso yo sabía de lo que usted estaba hablando. Yo sabía que el hombre asustado valía 1,000,000 porque yo leí la unidad 2 para venir más empapada del tema que usted iba a dar, por eso. Y el maestro dijo, ¡boom! Se me hace que tú y yo nos vamos a llevar muy bien, muy bien. Y se están dando cuenta todos de cómo está el sistema aquí. ¿Quieres ser más inteligente? ¿Quieres saber más? ¿Quieres tener más iniciativa? Lean anticipadamente las unidades o las lecciones que vamos a tratar para que sepan o para que vengan empapados del tema que vamos a tratar hoy. Y yo me quedé, wow. Con el paso del tiempo, yo no olvidaba esa experiencia. O sea, me parecía una experiencia muy interesante en el aspecto de de eso que vivimos todos en el salón de clases de segundo de secundaria. En la secundaria número 2, profesor Humberto Ramos Lozano, en Apodaca, Nuevo León. Me pareció muy interesante y al paso de los años yo no olvidaba esa experiencia. De hecho, es fecha que la recuerdo mucho. Y yo meditaba. Entonces, la inteligencia puede ser incluso un truco, ¿no? Más bien, el truco de la inteligencia es razonar. ¿Cómo puedes pensar o cómo nosotros percibimos a la gente inteligente? Y generalmente nosotros lo vemos porque aprenden muy rápido las cosas, ¿no? O porque razonan muy rápido las cosas. Yo de alguna manera entendí que la inteligencia también podría ser un truco, a diferencia de razonar o de resolver rápidamente algún problema o situación. ¿A qué me refiero con esto? A que si una persona o un niño, un adolescente o incluso un adulto conoce la información previamente, cuando ya se ofrece saber esa información o compartir esa información, pues esa persona ya sabe más. En este caso de esta niña, que hoy la llamamos Mari, de esta compañerita, nosotros la vimos como que ella era muy inteligente por el simple hecho de que ella tomó la iniciativa de leer la unidad 2 un día antes o una mañana antes, porque estábamos de tarde, entrábamos de 1 a 6 o a 5:40, algo así. Ella leyó antes de ir a la secundaria la unidad 2, por eso ella ya sabía cuánto valía el hombre asustado, ya sabía de qué se trataba la lección o los problemas que íbamos a ver en esta clase de matemáticas. Entonces, de ahí en adelante, nosotros la empezamos a percibir como una chica muy inteligente. Pero lo que sucedía en realidad es que ella solía anticiparse a las clases que íbamos a ver anteriormente. Y nosotros con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no nada más en matemáticas, sino en las diferentes clases, ella solía preguntar, maestro, maestra, ¿qué unidad vamos a ver en la siguiente clase? Oye, pues vamos a continuar hablando de tales problemas o de tales cosas, ¿no? Entonces ya decía, ¿qué unidad vamos a ver la próxima vez en las diferentes clases que íbamos a tener?
y ya le decían los maestros, vamos a continuar con esto o vamos a ver la unidad tal o vamos a ver la unidad 2, 3 unidades adelante, porque no siempre los maestros iban en esta secuencia numérica de la unidad 2, la unidad 3, o sea, no, a veces se brincaban de unidades. Entonces ella siempre quería saber cuál era la unidad o la clase que seguía para llegar preparada, para prepararse para la clase e ir familiarizada con el tema y de alguna manera su mente, su cerebro tener mucho más comprensión que todos los demás que íbamos en blanco a la clase, ¿no? Que no nos habíamos preparado con lo que venía después. Más bien nosotros nos habíamos preocupado por hacer la tarea que nos habían encargado, las tareas de las diferentes clases, y la resolvíamos o la hacíamos y ya era todo. Llegamos, aquí está la tarea, revísanosla. Pero no dedicábamos un momento para ver anticipadamente la unidad o las clases que venían, los temas que venían después. Entonces, por eso esta niña iba más adelantada que nosotros. Yo ahí entendí que la inteligencia es un truco. O sea, se requiere, a lo mejor puede tener etapas, pero se requiere anticiparse un poco al conocimiento para después hacer brillar en ti ese conocimiento que los demás no saben, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos un maestro que conoce el tema, que conoce la clase, y nosotros decimos, ese maestro sabe mucho. Pues sí, porque ya tiene un año, varios años enseñando el tema, entonces ya lo domina muy bien y nosotros estamos nuevos, no conocemos el tema. Pero también ese maestro puede tener o pudo tener la iniciativa de leer mucho de diferentes autores o de ampliar su conocimiento para luego darte un tema mucho más claridoso con diferentes ejemplos. Por eso yo empecé a sentir o a comprender que el truco de la inteligencia es anticiparse a conocer el tema, leerlo, aprenderlo y después ver diferentes variantes del mismo para poder compartir información o debatir con la temática que se esté tratando, ¿no? Esta fue la primera experiencia. Entonces, esta parte de esta historia, de esta experiencia que tuve yo en segundo de secundaria, allá por 1988, para ser exactos, me gustó mucho y yo la llamé el truco de la inteligencia. Así la recordaba yo, o la recuerdo, la suelo recordar con el paso del tiempo. Ahora,